por qué se deben de limpiar la nariz, primero una fosa nasal, luego la otra, ¿sí? Y las medidas higiénico-dietéticas que debe tener el paciente con las otitis medias agudas para que no tienda a hacerse crónica. Esto ya lo platicamos. Y entonces la clasificación, como decía la doctora, hay muchas formas de clasificar, pero si en las otitis medias agudas hicimos una clasificación también etiológica, aquí también me gustaría hacer la clasificación. No me gusta utilizar esa de supurada o no supurada. Las primeras 3 otitis medias crónicas generalmente son supuradas y la otitis media crónica serosa secretora en más del 98% son con tímpano íntegro. Entonces, y hay veces que ni nos damos cuenta nada más el paciente y más en los niños, pues lo único que tienen en las otitis medias crónicas es la hipoacusia. Pero la clasificación vamos a poner otitis media crónica bacteriana. ¿Por qué no hay viral? Porque ya es más de 3 meses. Otitis media crónica colesteatomatosa, otitis media crónica tuberculosa y otitis media crónica serosa secretora. De las bacterias, igual que en las agudas, pues las 3 primeras son las que nos están causando mucho problema. El estafilococo aureus, para algunos que no se cuidan, pues es la principal causa. La otitis media crónica colesteatomatosa es un tumor benigno, es una masa de queratina. Esta masa, como ya dijo su compañera, hay congénitos y adquiridos. Los congénitos, pues no emigra la piel hacia afuera y se puede formar en el conducto auditivo interno o en la caja. Incluso hay veces que hasta intracraneales. Pongamos el conducto, aquí está la oreja, la membrana timpánica, el martillo, el yunque, el estribo, caracol, piso, techo. Y entonces, recuerden, en la membrana timpánica tenemos una porción en la parte superior entre el ligamento anular anterior y el posterior, donde se le conoce como pars flácida, que nada más tiene 2 capas de las 3 que tiene el resto de la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica tiene la capa mucosa, la capa fibrosa y la epitelial, que es piel de acá afuera del conducto. Y aquí en la pars flácida nada más tiene piel y tiene mucosa, no tiene la capa fibrosa. Entonces, muchas perforaciones que se llevan a cabo en la pars flácida, ¿sí? Se le llaman también marginales, o la otra perforación, como decía su compañera, marginal. Entonces, cuando se trata de reparar la membrana timpánica, esta piel que está aquí se invagina, se mete dentro de la caja y empieza a reaccionar la mucosa, ¿sí? La capa mucosa, y empieza a formar ese tejido de queratina, ¿sí? Pero es más fácil acá en la pars flácida, que se chupa como si fuera, bueno, se invagina la mucosa para la piel y empieza a reaccionar. Y empieza a crecer el colesteatoma, ¿sí? La queratina, y hay veces que no se da cuenta ni el paciente, ni el doctor, ni nadie, porque no hay sintomatología. Excepto si se infecta generalmente es por proteus y da una otorrea sumamente fétida, ¿sí? El paciente huele a perro muerto. Imagínense tener una pareja que le andan estimulando ahí el cuello y llegan a la oreja, guácalas,
pues se les quita las ganas de seguir adelante, ¿sí? Este es el adquirido. Les digo que hay veces que el colesteatoma crece y crece y hay veces que se come los huesecillos y como sirve de vibrador, pues no lo siente el paciente. Y cuando los operamos, dice, oiga, escuchaba yo mejor que antes de la operación, ¿sí? Puede suceder esa situación. Se le puso colesteatoma porque pensábamos antes que eran gránulos de colesterol, pero no, pues ya vemos que es la queratina. La otitis media crónica tuberculosa, pues es por el bacilo de tuberculoso. Es la única otitis media crónica que no tiene otalgia. ¿Sí? Es muy importante esta situación. No tiene otalgia. Y llega el paciente a nuestro consultorio manifestando que tiene otorrea escasa, verdosa, seromucosa, ¿sí? Y dice, ay, doctor, me está saliendo eso del oído. Ah, canijo, ¿y eso? Entonces, nosotros, al ver una membrana timpánica, vamos a encontrar en estos pacientes que tiene la membrana timpánica multiperforada. ¿Sí? Perforación múltiple de la membrana timpánica. Viali, ¿qué le preguntaría a usted al paciente ese que le llega con otorrea, la múltiple perforación, no tuvo otalgia? ¿Qué le preguntaría? Sí he tenido anteriormente cuadros de enfermedades de vías respiratorias. ¿Cómo qué? ¿Qué síntoma le orientaría a usted pensar que ese paciente tiene una etiología con el bacilo tuberculoso? Recuerde que este padecimiento también es secundario. Entonces sí es de vías respiratorias, pero ¿qué síntomas le preguntaría? ¿La tos no le parece? Sí, pero también he visto que tienen cuadros de disnea, que también la fiebre. Ajá, pero el síntoma más constante en los tuberculosis es la tos crónica. Hay muchos que no tienen disnea, ni tienen expectoración sanguinolenta, pero sí tienen tos crónica. Entonces, tenemos que preguntarle eso a nuestro paciente. Ya le dijo al doctor, el paciente, sí tengo tos, ¿qué le haría para llegar al diagnóstico? ¿Podrían ser unas radiografías de tórax? Una radiografía de tórax. Recuerden que es un padecimiento secundario, la otitis media crónica tuberculosa. Entonces, la infección primaria tuberculosa debe estar a fuerzas en el pulmón. ¿Por qué tiene perforación múltiple? Porque llegan los bacilos, se instalan allí en la mucosa y llegan a la capa fibrosa, a la capa epitelial y hacen la necrosis. Por eso es la múltiple perforación. Esa membrana nunca se extendió, nunca hubo una distensión, una hipertrofia.
o abombamiento de la membrana timpánica. Lo que pasa es que el bacilo empezó a necrosar la zona que está tocando. Por eso es una perforación múltiple. La otitis media aguda secretora. No, es crónica, perdón. Aquí me equivoqué. Es crónica. Pues igual que en la aguda, cualquier patología, ya sea viral, bueno, aquí no hay virus, pero sí hay bacterias, hongos, las situaciones alérgicas, mecánicas, los malos hábitos higiénicos dietéticos, las inmunológicas y otras que no conocemos, bueno, pues son suficientes para tener moco metido en la caja, pero no se está infectando lo suficiente para causar una hiperproducción, una supuración y mucho menos un estallamiento de la membrana timpánica. ¿Sí? ¿Por dónde llega el bicho o la enfermedad hacia el oído? Pues la principal sigue siendo igual la tuba, y el otro, pues el conducto auditivo externo, ¿sí? A través del externo. Las gotas que damos, ¿sí? Porque la doctora mencionó que el mejor tratamiento era el tópico, pero no. Nosotros tenemos en la piel una bacteria que se llama, ¿cómo se llama, Gaona? La bacteria más frecuente en la piel, estafilococo dorado, ¿sí? El estafilococo aureus. Entonces, la tenemos aquí. La caja se supone que está estéril. Si yo le pongo gotas a mi paciente aquí, las va a arrastrar y las va a meter a la caja. ¿Por qué puede fallar un tratamiento con gotas? Ya lo habían dicho también ustedes, por la hipersecreción de moco, por la otorrea, nunca llega. Y si llega a pasar, vamos a arrastrar estas bacterias del conducto auditivo hasta la caja. Yo no estoy de acuerdo en ponerle gotas a nuestro paciente, ¿sí? De ningún tipo, excepto cuando van a hacer curaciones y hay múltiples costras, ¿sí? Entonces sí le pongo gotas y sobre todo las quinolonas. Pero a un paciente con otitis media aguda, otitis media crónica, no poner gotas. Evitar que entre el agua, porque es lo mismo. Una gota de agua echa a perder cientos de miles de pesos por la situación de que vamos a arrastrar la bacteria de la parte externa a la caja. Entonces, no utilicen gotas, y mucho menos si llevan aminoglucósidos. Entonces, si hay una perforación y entra agua, pues es la forma más común. En los pueblos que no hay la cultura, pues todavía se bañan en el arroyo, en el río, o muchos pacientes les prohíben ustedes nadar porque tienen una perforación de la membrana timpánica, pero ellos ni saben nadar, pero se metieron al mar, se metieron a la alberca, se metieron al jacuzzi, y por eso viene la infección. Entonces, el cuadro clínico. ¿Cuál será el cuadro clínico? Pues la hipoacusia, que es el síntoma más constante. Todas las otitis medias agudas y crónicas cursan con todas hipoacusia, y no todas tienen ni otalgia ni otorrea, pero en las crónicas, entonces lo que vamos a tener es hipoacusia y otorrea, pero hay unas que no tienen otorrea. Entonces los síntomas, el más constante, hipoacusia, luego la otorrea, y también tiene síntomas
del factor predisponente. Si mi paciente tiene un asma o una alergia respiratoria, tanto superior como inferior, ¿qué síntomas va a tener mi paciente? Sánchez González. ¿Qué síntomas va a tener mi paciente? Aparte de la hipoacusia y el otorrino. Tendría dificultad para respirar, estornudos tal vez. La dificultad para respirar, ¿dónde? A Mm, nivel de la nariz, a nivel de la garganta, a nivel del pulmón. al nivel de la garganta, ¿no? Ah, no sé, le estoy preguntando yo. ¿Qué me está diciendo? Sí, a nivel de la garganta, porque precisamente por eso le dan el medicamento para que se le abran las vías respiratorias. No, se da en la garganta. Garganta. Ujú. ¿Y en la nariz o en el pulmón no? Pues ya dependería si tiene problemas para respirar en esa zona, ¿no? Pero lo más común es que sea a nivel de la oral cuando se le dan los medicamentos, las pulverizaciones. Muy bien. ¿Qué signos podemos encontrar en el conducto, en la membrana timpánica? ¿Qué características tiene la otorrea? ¿Cómo están los diapasones? ¿Cómo están los síntomas del factor predisponente? Vamos a poner el conducto. ¿Cómo podemos encontrar el conducto, Denise? Pues la otra vez me había explicado que, por ejemplo, en la aguda se va a encontrar la secreción, ¿no? Pero más cerosa, pero en este caso crónico no sé cómo se encontraría. No sé si seguiría siendo cerosa. ¿Por qué cerosa? Y no se encuentra en la aguda cerosa. Se encuentra en la otitis externa. Ajá, En justo. la media no. En la aguda no se encuentra cerosa. Y ve cómo puedes encontrar el conducto de un paciente que tiene una otitis media crónica. ¿Qué piensas tú? ¿Podría ser con alguna descamación? ¿Una qué? Descamación. Descamación. Prendan su cámara, por favor. Descamación. ¿Descamación de qué? Del conducto. Conducto. No veo. Julio, ¿qué piensas encontrar en un paciente con una otitis media crónica en el conducto? ¿Cómo puede estar? Bueno, creo que lo mencioné en la exposición de mi compañera y puede tener otorragia. Entonces, por lo que tengo entendido, podría ser que encontremos también un poco de sangre o supuraciones que llegue a tener. Supuración. Pero esa supuración, ¿cómo se llama? ¿Otorrea? Otorrea. Entonces, podemos encontrar sangre, es muy difícil, y si encontramos sangre, pues ya es una complicación. No tiene por qué haber sangre en un conducto auditivo externo en la otitis media crónica, excepto cuando hay complicaciones. Pero en el conducto podemos encontrar la otorrea. La otorrea, ¿cómo va a ser? Mucosa,
puede ser purulenta, mucopurulenta, puede ser verdosa en el caso de las tuberculosas. O podemos encontrar que el conducto aditivo externo está limpio. ¿Cuándo puede estar limpio el conducto aditivo, Jocelyn? Encontré, mi paciente tiene una otitis media crónica, pero el conducto está limpio. ¿En qué casos? Sí, no los había mencionado, ¿no? Que el conducto se encuentra normal, a no ser que tenga una otorrea. Ajá. Pero, Pero este paciente no tiene otorrea. ¿Por qué? ¿O en qué caso está así? pues cuando no se perfora la membrana. Cuando no está perforada en la otitis media crónica serosa secretora. No hay perforación y entonces no hay otorrea. En este caso, pues vemos nosotros aquí que ven. ¿Qué oído es? ¿Qué ven? Es el derecho, ¿no? Ajá, exactamente, es el Se oído llega, derecho. como nos mencionó en la clase pasada, se llega a presentar como abultamientos, como si tuviera burbujitas adentro Ajá, son las de burbujas la, de de la la caja caja. timpánica. Ajá, de la Ujú. caja timpánica. Son burbujas que están dentro. ¿Por qué? Porque todo es líquido y esto es aire. Entonces, es una otitis crónica serosa secretora. Esto no lo vamos a ver, excepto cuando se reparó rápidamente la membrana timpánica y vuelve a tener el cuadro antes de los, bueno, después de los 3 meses y vuelve a tener la membrana timpánica bombada. Puede ser una situación, pero poco lo vamos a ver. En las crónicas, en las agudas, sí. La perforación en la par flácida, ligamento anular anterior y el posterior, y todo esto es la par flácida. Vamos a poner que este paciente tiene una otitis media crónica derecha. ¿Cómo está el Weber? Lateralizado al lado derecho. Se viene para acá. El riné. ¿Es derecho positivo e izquierda o negativo? A ver, otra vez, doctora, perdón. ¿El Weber lateralizado al lado derecho y el riné sería derecho positivo y el izquierdo negativo? No, corazón, al revés. ¿El izquierdo positivo y el derecho negativo? Sí, Ah, ok. este es negativo, el derecho. Porque no está permitiendo la entrada del sonido, pero está percibiendo a través de la vibración ósea los 20 segundos que debe de tener, pero los 40 que debe tener por acá no los tiene. Entonces invierte la proporción y tenemos un riné izquierdo negativo, derecho, perdón, ya la estoy cajeteando, perdón.
izquierdo positivo y derecho negativo, ¿sí? Porque no pasa el sonido. Acá está normal, acá está 20-40 en el izquierdo, por eso es positivo. Y en el derecho es negativo porque no pasa el sonido a través del pabellón auricular, conducto auditivo, caja timpánica, ¿sí? Por ahí no pasó el sonido o no está pasando lo correcto. Y el mora, Pues el oído izquierdo, ¿no? El oído izquierdo. izquierdo. Ok. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico? Pues otra vez, la edad es más frecuente. Si es más frecuente en los niños, pues los niños no crecen rápidamente y no se hacen adultos rápidamente. Entonces sigue siendo más frecuente en niños, en jóvenes, pero puede ser en adultos que nunca se aliviaron, ¿sí? Nunca se atendieron como debería de ser o nunca quitaron los factores predisponentes. El sexo masculino, cualquier infección, bácatela, le pega otra vez al oído. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas, Muñoz, de la otitis media crónica? Hipoacusia, el principal, Ajá, otorrea, y la puede haber otalgia, otorrea, perdón. y la otalgia, pero en la No, tuberculosis. otalgia, no, 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 pero no. en la tuberculosa Otalgia, dijo no. que no, ¿sí? ¿O en ninguna? No, en ninguna hay otalgia, excepto cuando hay una complicación. Entonces ahí tenemos que poner las antenas y atender rapidísimamente al paciente, porque entonces está complicando con meningitis, ¿sí? Entonces no hay otalgia. Hay hipoacusia, puede haber otorrea, y la otorrea ya saben ustedes que es mucosa, ¿sí? Incluso la tuberculosa es mucopurulenta, perdón, mucosa pero verdosa, no es amarilla, es verdosa, y no es tan abundante como en la mayoría de las otitis medias crónicas, que es abundante. Si es fétida, deben de pensar que es un colesteatoma y que la bacteria es el Proteus. ¿Qué signos podemos encontrar? Bueno, pues perforada o no perforada la membrana timpánica, la presencia de otorrea, ¿qué más? Otros más signos del factor predisponente, alteraciones nasales, faringias, pulmonares, dependiendo. Los diapasones, pues ya sabemos que son conductivos. La audiometría, hay una separación entre la conducción aérea y la conducción ósea. Aquí sí ya pedimos cultivo de esa otorrea, pero la tenemos que sacar desde la caja. De ahí tenemos que meter una aguja larga para aspirar ese líquido. Y las radiografías puede ser una tomografía, puede ser una resonancia magnética, si ya estamos pensando en complicaciones serias, ¿sí? Oiga, doctor, una pregunta. Bueno, como usted lo comenta, pues esto ya es algo que ya lleva tiempo, ¿no? Cuando tu paciente va a ir y sobre todo porque no siente dolor, si acaso, si toma en cuenta eso, pues porque dice, ya no escucho bien. ¿Qué tan común es que lleguen por una evolución a meningitis? Porque pues sabemos que la mayoría de las personas, por su ocupación, por X o Y razón, realmente solamente van al médico cuando de verdad ya es muy molesto. Y en este caso, pues no, en esta no es tan molesta. Tal vez el síndrome predisponente, pero digamos que es algo crónico, muchas veces las personas ya se acostumbran a ello y bueno, al menos en su experiencia le han llegado muchos que ya están evolucionando a meningitis o también es raro. Es raro, es sumamente raro. Ok, gracias.
No puedo borrar esto, yo creo que lo hice. Puse guardar y por eso se quedó ahí pintado. Bueno, este paciente con esta audiometría tiene una lesión en el oído. ¿Qué oído es? ¿Dónde tiene la lesión? Izquierdo, ¿se acuerdan? Entonces, si le pongo el diapasón, la prueba de Weber, Lili, la prueba de Weber. En Weber va a estar lateralizado izquierdo. ¿Eh? Bueno, va a ser del lado izquierdo. Lateralizado izquierdo. Ujú. Ok. El Riné, Lili, Ahí va a ser positivo derecho, negativo izquierdo. perfecto. Y en mora, pues, derecho. Aquí está. Mora, derecho. Aquí, esta separación que existe entre la conducción aérea y ósea, ¿sí? Me está indicando a mí el estado del nervio, ¿sí? Entonces, si el nervio está bien, siempre va a estar por arriba de lo normal. Y la conducción del sonido, pues, está disminuido. ¿Dudas? Pronóstico, pues es bueno si lo diagnosticamos a tiempo y damos bien el tratamiento. Malo cuando hay complicaciones, pero son poco frecuentes. Las complicaciones que más se presentan, pues son locales, ¿sí? La caries de los huesecillos, sigue la perforación de la membrana timpánica, son las que son más frecuentes, una timpanesclerosis, se hace calcio en la membrana timpánica, y las que están a distancia son menos frecuentes. Pero pongamos aquí el tratamiento médico, quirúrgico y del factor predisponente. Del médico, pues las medidas higiénico-dietéticas que debemos de llevar, el medicamentoso, podemos utilizar nosotros, si es un chamaco, pues vamos a utilizar la amoxicilina, igual, con ácido. De 40 a 80 miligramos por kilo de peso por día, por 14 días vamos a ponerle. Incluso hasta 21 días podemos darle. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. En los niños mayores de 12 años, ya 12 años o más, ya hay medidas estándares. La amoxicilina es 8.75 sobre 125 de ácido clavulánico, y las tabletas, y dar una cada 12 horas, también 2 semanas. En caso de que sea un paciente alérgico a la penicilina, podemos dar claritromicina, acitromicina, incluso cefalosporina, pero cuidándonos de que no sea reacción alérgica también.
Y en pacientes arriba de los 12 años, arriba de los 21 años, podemos dar las quinolonas. Yo doy mucho la levofloxacino. Y doy 500 miligramos cada 24 horas por 2 semanas. La caja viene de 7 tabletas, entonces van a ocupar 2 cajas. ¿Qué más? A ver, vamos a poner en un niño que vamos a manejar los medicamentos. Hagan este ejercicio. ¿Sí? Y también los 14 días. ¿Cuántos frascos va a necesitar mi paciente de 5 años que ya tiene otitis media crónica? Y le voy a dar 14 días de amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Cuánto pesa un niño de 5 años? Pues unos 12 kilos. ¿Eh? Unos 12 kilos De 5 años. o más. Recuerden la regla. Le da por Ajá, 2 más 8. Sería 18. 18 kilos. No sé de dónde sacaste 12. Bueno, entonces 18 kilos. Calcúlenlo. Recuerden que los frascos de suspensión traen 70 mililitros y las presentaciones de 200, 400 o 600 miligramos. Con los 3 hagan el ejercicio. Y ahorita regresamos en 5 minutos, pero hagan el ejercicio. ¿Ok? Sí. En 5 minutos regresamos.